Bien, buenas tardes. Entonces estamos con esta cuarta entrega del video de la clase, de los videos de la clase de hoy, jueves 3 de septiembre, en el que estamos trabajando el pensamiento económico eh, y su vinculación con los procesos históricos en el caso de Adam Smith y David Ricardo. Si bien ya lo hemos desarrollado tanto en la primera, segunda y tercera parte de los videos, este cuarto video, que sería el video final, persigue el objetivo de alguna manera de profundizar algunos conceptos, ¿sí? Y tal vez aclarar un poco más o abundar un poco más sobre, sobre lo que se vino desarrollando y trabajando, ¿sí? Así que ese va a ser el objetivo de esta cuarta entrega, ¿sí? Bueno, pasamos entonces a la cuestión en sí. Como les había ya mencionado, digamos, el texto de Smith es de 1776, ¿sí? Sobre la naturaleza y la causa de la riqueza de las naciones, y que muchos lo consideran uno de los pilares del pensamiento económico moderno, ¿sí? La obra se inicia en general con un análisis de las causas de las mejoras del poder productivo del trabajo, mejoras que inmediatamente se señalan como las condiciones principales del crecimiento de la riqueza real, ¿sí? La división del trabajo, que es uno de los conceptos que hemos desarrollado y trabajado en las primeras tres partes de la clase, es el proceso mediante el cual una determinada operación productiva se subdivide en un cierto número de operaciones separadas, cada una de ellas realizadas por individuos distintos. Con la división del trabajo, entonces, aumenta la habilidad del trabajador, se reducen los tiempos muertos vinculados a la transferencia del trabajador de una actividad a otra, y sobre todo se incentiva la actividad de investigación tecnológica, de inversión tecnológica para desarrollar, digamos, y aumentar la productividad. Por otra parte, la división del trabajo está limitada por también la extensión del mercado, desde el momento en que solo resulta posible cuando se puede producir para un mercado lo suficientemente grande y únicamente puede intensificarse si el mercado se halla en expansión, ¿sí? Por eso también es que estamos en el momento de una fase del capitalismo que no solo está desarrollando la revolución industrial, sino que también está expandiéndose, digamos, ya desde el siglo XV, XVI en adelante, conformando ese sistema capitalista mundial, ese sistema mundo, digamos, integrado, regido por las leyes de la División Internacional del Trabajo, y luego también en el siglo XIX también, obviamente, por la impronta del imperialismo decimonónico y por supuesto también por el colonialismo ejercido ya desde el siglo XV y XVI en adelante. Ahora bien, a su vez ese mercado resultará tanto mayor, cuanto más desarrollados sean los sistemas de transporte y comunicación, cuanto más difundidos estén los sistemas de crediticios y monetarios, que facilitan la comercialización de los productos, y cuanto más intenso sea el crecimiento del volumen de la producción. Para Smith, entonces, en la sociedad capitalista existe un mecanismo acumulativo que opera según la siguiente secuencia, ¿no? Algo de esto ya lo desarrollamos, ahora lo volvemos a poner en consideración para que se refuerce esta idea, la idea de división del trabajo, crecimiento de la producción, extensión de los mercados, intensificación de la división del trabajo, aumento de la productividad laboral y así sucesivamente, lo que se llama el círculo virtuoso, algunos le llaman del desarrollo, podríamos decir tal vez del crecimiento económico, si entendemos que el desarrollo supone una dimensión social en la que ese crecimiento realmente alcanza a todos los sectores de una manera equitativa, ¿sí? Igualitaria. Si la división del trabajo es lo que pone en marcha entonces el proceso de crecimiento, la acumulación de capital es la que lo alimenta. Smith entonces, como habíamos desarrollado, subdividió el capital
en capital fijo, consistente en la maquinaria, instalaciones, edificios, etc., y capital circulante, que también lo podemos llamar capital variable, como decíamos en otro momento de la clase. Y también este último, el circulante o lo variable, es el capital que empleamos, o que emplea, mejor dicho, el empleador, para comprar materias primas y para pagar la fuerza de trabajo, los salarios y la energía. El fondo de los salarios es la parte del capital circulante que sirve para remunerar ese trabajo. En términos reales, es una parte de los bienes producidos en un círculo productivo que sirve para mantener a los trabajadores empleados, asalariados, en el ciclo productivo siguiente. En efecto, los salarios se pagan antes de la venta del producto, es decir, el capitalista tiene que adelantar el capital para eso, y para los capitalistas que hacen eso, que lo adelantan, que lo anticipan, digamos, constituyen capital, claro. También, bueno, recuerden que habíamos desarrollado la idea de la teoría de la distribución de la renta a partir de Adam Smith, la clasificación en las tres clases fundamentales para él, que son la capitalista, los trabajadores y los terratenientes, y que a cada uno le corresponde, a los capitalistas el capital, a los trabajadores le corresponde el salario y a los terratenientes la tierra, y que además sí, también se diferencian fundamentalmente entre sí porque tienen distintos factores de producción, ya sea capital, trabajo y tierra. Y por supuesto, en el caso del capitalista recibe los beneficios, ¿sí? Beneficio para los capitalistas, salario para los trabajadores y renta para los poseedores de la tierra. La esencia, digamos, de la teoría entonces de la acumulación de Smith está en la conexión entre los tipos de requisitos productivos poseídos por las diversas clases y el modo en que gastan sus rentas constituye esa esencia de la teoría de la acumulación en Smith. También la idea de que los terratenientes no poseen un capital productivo, no están interesados en su crecimiento y carecen de estímulo para ahorrar y acumular. Su propensión, como lo llama Smith, al ahorro es nula, como lo es su contribución también a criterio de Smith, y esto es basal también para la constitución y el aparato, digamos, ideológico, el paradigma del pensamiento que le da justificación ideológica al accionar de la burguesía. Los terratenientes no contribuyen al incremento de la riqueza nacional. Los trabajadores, como ya vimos, por su parte, únicamente poseen su trabajo, y las coaliciones de los capitalistas y su capacidad de influir en el gobierno y el parlamento, están hablando claramente del caso inglés, cooperan con las fuerzas de la competencia en el mercado de trabajo para empujar el salario real al nivel de subsistencia, y con una renta de subsistencia la propensión al ahorro no puede ser sino nula. Por eso también la incapacidad basada en la dominación, explotación y la relación de producción capitalista que tiene el trabajo para generar ese ahorro o esa acumulación. Entonces, según él, ni los trabajadores realizan una contribución positiva al incremento de la riqueza de la nación, aunque sí tiene claro que realizan una contribución fundamental o esencial a la producción. Y entonces queda claro que para él los capitalistas, los que poseen el capital productivo y aspiran a su ampliación, a la reproducción ampliada del capital, a la valorización del valor, ¿sí? Tienen por lo tanto entonces una elevada propensión al ahorro. De ahí que cuanto mayor sea la parte de la renta nacional que corresponda a beneficios, es decir, a las ganancias capitalistas, más alto será el ritmo de crecimiento de la riqueza de la nación. Y el interés general de la nación, en tanto, va a terminar por coincidir, según la visión liberal de Smith, con el interés particular de la clase burguesa, ¿sí? También, esto no lo mencionamos antes, pero también resulta importante hacer una distinción, digamos, a partir de la concepción que Smith tiene de trabajo productivo y trabajo improductivo. El productivo es el empleado en producir mercancías. El segundo, el empleado en servicios personales u otras actividades
asimilables a esto. Smith tenía en mente la diferencia que existe entre los obreros, que dependen de los capitalistas, y los sirvientes, que dependen de las clases ociosas, que serían los terratenientes. La acumulación es acumulación de las mercancías. Por ello, el trabajo productivo resulta absolutamente indispensable para mantener la acumulación, mientras que el improductivo no. De ahí la exigencia para una economía que pretenda crecer de reducir al mínimo el porcentaje de empleados, de trabajadores empleados o asalariados en actividades que son consideradas para la visión que tiene Smith a fines del siglo XVIII del naciente capitalismo, que luego que está en una etapa manufacturera, serán absolutamente, digamos, necesario que los empleados, que los asalariados no estén en las actividades que son improductivas. La otra cuestión fundamental en Smith que hemos visto y desarrollado, esta cuarta parte es una especie de, si ustedes quieren, síntesis, un poco de aporte y un poco de reafirmar algunas cuestiones que fuimos desarrollando en las otras partes. Smith realizó también una importante contribución al problema de la explicación del valor de las mercancías, aunque hay que reconocer que no llegó a formular totalmente una teoría lo suficientemente satisfactoria. Su punto de partida era el reconocimiento del hecho de que la estructura de un proceso productivo puede representarse en términos de la serie de cantidades de trabajo empleadas para producir los bienes. Bueno, si lo citamos a Smith, dice: el trabajo, por tanto, es la medida real del valor de cambio de todas las mercancías, el precio real de cada cosa, lo que cada cosa cuesta realmente a quien necesita adquirirla, es el esfuerzo y la molestia de adquirirla. Smith dedujo de ello que un requisito previo necesario para que una mercancía tenga valor es que ésta sea el producto del trabajo humano. Y esto es central, ¿sí? ¿Qué es lo que le da valor a las mercancías? Bueno, el trabajo humano. Por otra parte, dice Smith, el valor de un bien se mide por la cantidad de trabajo que dicho bien puede exigir en su producción. El valor, entonces, de las mercancías, para quien las posee y necesita intercambiarlas con algún nuevo producto, es exactamente igual a la cantidad de trabajo que éstas le permiten comprar o exigir. Entonces, Smith vio claramente que la medida del valor en trabajo exigido no coincide con la cantidad de trabajo contenido en las mercancías, ¿sí? Tal coincidencia se podría verificar al menos en aquel, dice él, estadio primitivo y tosco de la sociedad que precede a la acumulación de capitales y a la apropiación de la tierra. Aquí está implícito la idea de que el capitalismo supone progreso, avance, supone civilización, supone una mejoría respecto del pasado, ¿sí? Nosotros sabemos que no es más que otra forma de explotación. Entonces, dice, si en un pueblo de cazadores, por ejemplo, matar a un castor cuesta normalmente el doble de trabajo que matar a un ciervo, de manera natural un castor se debería intercambiar por 2 ciervos. Es natural que lo que habitualmente es el producto del trabajo de 2 días o 2 horas tenga un valor doble de lo que usualmente es el producto de la cantidad de trabajo comúnmente empleada para su producción, ¿sí? En esta situación, entonces, todo el producto del trabajo pertenece al trabajador. Y la cantidad de trabajo empleada para obtener o para producir una mercancía es la única circunstancia que pueda regular la cantidad de trabajo que ésta debería habitualmente comprar, exigir o recibir a cambio. En estas especiales condiciones, pues, podemos decir la cantidad de trabajo exigido coincide con la cantidad de trabajo contenido. Pero, como sabemos, las cosas cambian cuando se pasa de un sistema en el que todo el producto del trabajo pertenece al trabajador a uno en el que el control de los medios de producción y en consecuencia de la producción ya no está en manos de él, o sea, del trabajador en su rol de productor.
Cuando además los trabajadores participan en la división del producto, los capitalistas, cuando además sabemos que, además de los trabajadores, también participan en la división del producto los capitalistas y los terratenientes. Entonces, el valor de cambio de una mercancía debe ser tal que permita el pago de un beneficio, el pago de una renta para la tierra, el beneficio para el capitalista, y además de un salario, para pagar el salario. De ello se deriva la cantidad de trabajo que la mercancía puede pagar, debe ser superior a la empleada para producirla. Por tanto, en una sociedad capitalista, el trabajo contenido ya no constituye una buena medida del valor de cambio de las mercancías en el pensamiento smithiano, ¿no? El trabajo exigido es un precio relativo, es el valor de una mercancía expresada en términos del de otra. El trabajo que se puede comprar con esta. Desde el momento entonces en que el precio depende de las rentas pagadas para producir la mercancía, el mismo lo expresa como la suma de dichas rentas. Es decir, salarios, beneficios y renta de la tierra. ¿Sí? Bien. Esto un poco para definir esta cuestión. Ahora bien, si continuamos, digamos, con el desarrollo del pensamiento de Smith, la teoría del trabajo exigido desempeñó un importante papel en su corpus teórico y para entender el crecimiento de la economía. En efecto, una condición, digamos, necesaria para la existencia de una tasa de crecimiento positiva es que el trabajo exigido por el producto neto sea superior a la cantidad de trabajo empleada para producirlo. Solo en este caso puede existir el excedente necesario para sostener la acumulación de capital. ¿Sí? Entonces aquí él hace una distinción que él considera fundamental, que es basal para la construcción y solidificación de su teoría, que es la distinción entre precio de mercado y precio natural. El precio efectivo de una mercancía en un determinado momento es el primero, el precio de mercado, y el segundo es el que permite pagar a los trabajadores, los capitalistas y los terratenientes a los tipos normales de retribución. Entonces, el precio de mercado depende de la fuerza de la oferta y la demanda. En presencia de un exceso de demanda, como ya lo hemos visto, el precio de mercado aumentará, mientras que disminuirá si la oferta supera la demanda. Sin embargo, al decir de Smith, el precio natural es en cierto modo el precio central alrededor del cual gravitan continuamente los precios de todas las mercancías. Y esto sucede precisamente a causa de la competencia que regula el funcionamiento de los mercados. Smith, por ejemplo, ilustró este proceso mediante ejemplos, por ejemplo, esclarecedores. Supongamos que un luto público, digamos, por el fallecimiento de una figura pública, provoque un aumento de la demanda de tela negra, en este caso, para vestirse de luto. Se va a intensificar la competencia entre los compradores, lo cual hará aumentar el precio de la tela negra. Cuando el precio de mercado supere el precio natural, el capital invertido en la producción de la tela negra obtendrá un rendimiento superior al que podía conseguir en otras industrias. Los capitalistas entonces que produzcan esta mercancía se verán estimulados a ampliar la producción, mientras que se transferirán nuevos capitales procedentes de otros usos a esta producción porque esta producción es mucho más rentable. De ello resultará un aumento de la oferta de tela negra que en un determinado momento podrá incluso superar a la demanda, es decir, a la necesidad que haya de esa tela negra. Esto a su vez hará disminuir el precio de mercado. Este proceso de ajuste, así descrito, continuará hasta que el precio de mercado, según Smith, vuelva al nivel natural. ¿Sí? Y ese nivel natural sería el precio natural, que está determinado por los costes de producción, pero realizado en el mercado. ¿Sí? Las fluctuaciones del precio de mercado dependen de la fuerza de la demanda, pero están reguladas por las condiciones de producción. Entonces, ese proceso de ajuste que acabamos de describir
es parte integrante del mecanismo de mercado mediante el que la economía se ajustaría tendiendo a un equilibrio natural. El interés personal será el motor del sistema, la fuerza que le impide sumirse en el caos. El elevado número de operadores, el conocimiento de las condiciones de precio por parte de los compradores y vendedores, la movilidad de los capitales, la ausencia de barreras de acceso a los mismos, son todas ellas condiciones que limitan hasta anularla la capacidad de cada agente individual de influir en los precios en provecho propio. Entonces, bajo tales condiciones, las fuerzas de mercado harán que se produzcan, insistimos, siempre desde Smith, precisamente aquellas mercancías y precisamente en aquellas cantidades que mejor satisfagan a la demanda final. En una situación, entonces, de equilibrio, las fuerzas de la demanda regirán la distribución del capital entre las diversas industrias. Mientras que las condiciones de la oferta determinan los precios relativos, las de la demanda determinan las cantidades relativas de los bienes producidos. En esta concepción, el mercado es su propio guardián y se autorregula completamente. De este modo, mientras que todo el mundo es libre de perseguir sus intereses personales, de hecho cada uno resulta controlado por una ley impersonal que sería el mercado. Cada uno es llevado, y ahí volvemos a trabajar el concepto de mano invisible, a contribuir, por esa mano invisible llevado a contribuir a la realización de un equilibrio económico que no forma parte, por lo menos al menos no consciente, de sus intenciones. Se trata de la famosa teoría, digamos, que ha alcanzado amplia difusión, de la mano invisible, ¿sí? Que afirma que en condiciones de equilibrio competitivo, que nosotros sabemos que en general en la práctica y en los casos históricos concretos no se da, pero en términos teóricos, en condiciones de equilibrio competitivo, la producción permite ofrecer aquellas mercancías que demandan los consumidores, los métodos productivos elegidos son los más eficientes para llevar a cabo la producción, las mercancías se venden al precio más bajo posible, es decir, aquel que representa lo que realmente cuesta la mercancía a la persona que la lleva al mercado. El límite principal de esta construcción es que quedó sin demostrar. En particular, Smith no logró demostrar ni que aquel equilibrio existe, ni que es único, ni que es estable. Sin embargo, respecto a estas cuestiones y esos fundamentales, también hay que entender el contexto en el que fueron producidas y el alcance también de las posibilidades de conocimiento de la época. Bien, respecto de Smith, creo que, digamos, podríamos hablar de una etapa de transición respecto de los 40 años que transcurren desde la publicación de La riqueza de las naciones a los de los principios de la economía política de David Ricardo, que constituyeron para muchos de los contemporáneos una época de entusiasmo y optimismo, tanto fundamentalmente para la burguesía inglesa, que se hallaba en la fase más intensa de la revolución industrial, como para la burguesía continental, en particular la francesa, inmersa en el intento de realizar el sueño de la ilustración. ¿Sí? Por supuesto que tiene que quedar claro que hubo otros autores que también levantaron voces pesimistas, ¿sí? O miradas que no iban en esa misma dirección, como el caso de las obras de Malthus, de Thomas Robert Malthus, ¿sí? Que vivió entre 1766 y 1834, quien precisamente en 1798, en una polémica contra esa corriente optimista, publicaba el ensayo sobre el principio de población, ¿sí? Y el principio malthusiano de población es una expresión formulada de manera neta y clara de que aquel antiguo pesimismo religioso referente a la naturaleza avariciosa y a los efectos de la incontinencia humana
y que los medios de subsistencia ofrecidos por la naturaleza crecían según una progresión aritmética, mientras que las bocas que alimentar crecían a un ritmo exponencial. ¿Sí? Bien, estas son algunas de las aportaciones que se pueden hacer desde allí. Entonces, retomando esto, ¿sí? Lo que llamaríamos, o podríamos llamar a partir del trabajo y el estudio de la bibliografía y del desarrollo de estos temas, en Inglaterra, el periodo de 30 años que va desde la aprobación de las leyes sobre el trigo en 1816 y su abolición en 1846, desde el punto de vista de la teoría económica, hay autores que sostienen que fue la era de Ricardo, o la era ricardiana, digamos, ¿sí? Es al comienzo de dicho periodo cuando David Ricardo propone su teoría económica. Y en torno a esta teoría, ¿sí? Muchos la van a exaltar, otros la van a deformar, otros la van a criticar, muchos economistas de la época van a polemizar, ¿sí? Y en torno a ella girará, por lo menos en esos 30 años, la discusión y la caracterización de la investigación económica británica de ese periodo. Por supuesto que los enfrentamientos, si queremos así, o las controversias o las críticas de carácter intelectual o teórico, también tuvieron sus repercusiones políticas y también hubo violentos conflictos de clase que sostenían cada uno de esos posicionamientos. Recuerden que la economía y las distintas corrientes de pensamiento y las teorías económicas no son más que ideología, no son más que la expresión de los intereses de una clase, ¿sí? Y la forma en la que presuponen que se deben desarrollar las condiciones materiales para su existencia y su reproducción como tal, ¿sí? Un primer y fundamental conflicto de clase entre estos era el que implicaba trabajadores y capitalistas. Y otro gran conflicto que marcó a la sociedad inglesa en el periodo de su industrialización es el que implicó al enfrentamiento entre terratenientes y capitalistas. Y este conflicto se manifestaba predominantemente en forma de luchas por el control del Parlamento, pero el verdadero objeto de la disputa era si Inglaterra debía mantener una economía agrícola o por el contrario había de acelerar el ritmo de su desarrollo industrial. Es decir, si queremos una guerra interburguesa, ¿no? Al interior de la burguesía, de distintas facciones de la burguesía. Bien, las guerras napoleónicas, al reducir drásticamente las importaciones de productos alimenticios, habían provocado un aumento sustancial de los precios de los cereales por la escasez, en particular del trigo. En cambio, los precios de los productos manufacturados habían aumentado con menos rapidez que los precios agrícolas y que los, por supuesto, salarios. En 1816, al final de un largo periodo de guerra, los terratenientes lograron que el Parlamento aprobara las famosas New Corn Law. Las tarifas aduaneras se fijaron a un nivel tan alto que el trigo, cuyos precios exteriores eran mucho más bajos que los interiores, no podía de hecho entrar en el país. El significado económico de la operación estaba claro. Las barreras proteccionistas permitían mantener elevadas las rentas de la tierra en detrimento de los beneficios, entendidos estos como beneficios capitalistas, dada la rigidez de los salarios reales. La oposición de los industriales fue grande, no solo a causa de los efectos redistributivos de las barreras proteccionistas, sino también debido al hecho de que éstas impedían a la industria inglesa beneficiarse en los mercados mundiales de su mayor productividad respecto a la competencia europea, ¿sí? Esta batalla, si queremos así, en realidad este enfrentamiento entre distintas facciones de clases duró 30 años, pero al final la presión y la persuasión que la burguesía logró ejercer a nivel político y cultural condujo a la abolición total de las leyes sobre el trigo y este acontecimiento que digamos su concreción resultó decisiva en esta concreción la contribución teórica de Ricardo, que vino a sancionar la definitiva hegemonía de la burguesía en la
sociedad inglesa. Solo para mencionarlo, sí, el principal antagonista de Ricardo, como decíamos hace un rato, desde una visión optimista, este antagonista de una visión pesimista, en esta batalla, digamos, ¿sí? De estos 30 años en que la burguesía industrial comercial e industrial termina imponiéndose, fue precisamente Thomas Robert Malthus, que se erigió en defensor del punto de vista de los terratenienses, ¿sí? Sobre todo en todas las disputas teóricas que se establecieron en la época. Y bueno, las principales obras de ambos economistas son casi contemporáneas, con lo cual están todo el tiempo interpelándose uno al otro, discutiendo, ¿sí? Por ejemplo, los principios de economía política y tributación de Ricardo son del 1817, mientras que los principios de economía política de Malthus son de 1820. En realidad, tanto las teorías económicas de uno como de otro, de Ricardo y de Malthus, se desarrollaron a la vez en estrecha relación una con otra, ¿sí? Tenían en común las bases metodológicas necesarias para remitir al diálogo, pero chocaban prácticamente en todas las conclusiones teóricas que tuvieron por lo menos una importancia o una relevancia política fundamental. Ahora bien, entonces, la teoría de la renta de la tierra, que también lo hemos desarrollado largamente con la concepción que incorpora David Ricardo respecto de la renta diferencial de la tierra, ¿sí? Esto es una de las contribuciones tal vez más importantes que haya podido hacer Ricardo, además de otras profundizaciones de los trabajos que lo antecedieron, fundamentalmente los trabajos de Smith, ¿sí? Respecto del beneficio, entendido como el beneficio como la ganancia capitalista, el razonamiento con el que Ricardo trató de demostrar la necesidad de abolir la leche sobre el trigo era bastante simple, digamos. Dada la limitación de tierras cultivables, si se impide la importación del trigo, se obliga a que la agricultura nacional aumente la producción, intensificando las inversiones en agricultura y, por tanto, haciendo que aumente la parte de la renta correspondiente a rentas de la tierra, o sea, la parte de la renta nacional que va a corresponder a la renta de la tierra, y que disminuya la parte correspondiente a beneficios. De este modo se reduce la acumulación capitalista de la burguesía, ya que la mayor parte del ahorro necesario para financiar las inversiones proviene precisamente de esa acumulación y de los beneficios de esa acumulación. En efecto, los terratenientes que también obtienen ingresos muy altos, como decíamos antes, no ahorran, ¿sí? Porque la acumulación de riqueza no forma parte de sus aspiraciones, ¿sí? Pero sí de la burguesía. Y bueno, Ricardo en gran medida fue un gran cumplió un rol propagandístico, digamos, y trató de ampliar, digamos, este punto de vista a un horizonte de más largo plazo, formulando una ley de la caída tendencial del beneficio. Y con este fin supuso simplemente que el progreso técnico a la larga no es capaz de superar las consecuencias económicas de los decrecientes rendimientos en la agricultura. Admitió también que las innovaciones técnicas al hacer aumentar la productividad del trabajo podían provocar incremento de los beneficios, pero tales efectos, según él, solo serían temporales, ya que los propios incrementos de los beneficios fomentarían después la acumulación, harían aumentar el empleo y en consecuencia reactivarían los efectos catastróficos de los rendimientos decrecientes. Bien, Bien, creo que por lo menos hasta acá hemos podido desarrollar. Si tienen alguna oportunidad, bueno, recuerden también lo que hemos mencionado en las primeras 3 partes de la clase sobre las ventajas comparativas. Eso es muy importante para entender la concepción de la división internacional del trabajo, la especialización productiva y el tipo de intercambio, perdón, disculpas, desigual. El tipo de intercambio desigual que se genera y, por supuesto, el orden mundial que se construye en torno de esa división internacional del trabajo con países centrales y países periféricos. Bien, creo que con esto hemos
tal vez abundado un poquito más en algunas cuestiones, desarrollado algunas otras que por ahí no habíamos tenido tiempo de desarrollar, pero básicamente, digamos, aquí le pondremos punto final a la clase y trataremos de encontrarnos para ver cuáles son las dudas que han surgido, no solo a partir de la visualización de las clases, sino también a partir de la lectura del material. Así que les mando un saludo, les mandamos un saludo caluroso y nos vemos pronto. Hasta luego.